Bienvenidos a este espacio donde las historias cobran vida, donde exploramos los rincones más profundos del corazón humano y los lazos que nos unen y, a veces, nos aprisionan. La historia que compartiremos hoy es un viaje desde la luz vibrante de la ciudad hasta las sombras de un campo olvidado, un relato sobre el amor, la resiliencia y la silenciosa batalla que una mujer libró para encontrar su hogar. En el corazón de una metrópoli bulliciosa, donde el sol se derramaba como miel líquida sobre el asfalto, vivía Rosa, una joven de 25 años cuya sonrisa parecía tener luz propia. Crecida en el seno de una familia de clase media, su vida había sido un tapiz tejido con hilos de confort y afecto. Conocía el calor de un apartamento acogedor, los paseos dominicales con sus padres, Ana y Ernesto, y las tardes de café donde las risas eran la única banda sonora. Su mundo era un lienzo de colores suaves, protegido por el amor incondicional de un hogar que nunca le había fallado. Fue en una de esas tardes, en una cafetería que olía a granos recién molidos y a flores frescas, que conoció a Manuel. Él entró con el aire despreocupado de quien camina por el mundo con los sueños a flor de piel. Era un joven trabajador de una fábrica textil, pero sus ambiciones se extendían mucho más allá de las paredes grises de su taller. Hablaba con un fuego en los ojos sobre abrir su propio negocio, sobre construir una vida donde la pasión y el trabajo fueran una misma cosa. Rosa quedó cautivada, no solo por sus palabras, sino por la promesa de aventura que brillaba en su mirada. Se enamoraron entre paseos por la ciudad, charlas bajo los árboles del parque y noches en las que dibujaban en el aire los planos de un futuro compartido. 2 años después, se casaron en una ceremonia sencilla pero rebosante de amor. Fue un reflejo perfecto de sus almas, modesta en su forma, pero inmensa en su significado. Ana, la madre de Rosa, no pudo contener las lágrimas al ver a su hija caminar hacia el altar, mientras que Ernesto, su padre, le dio a Manuel un abrazo silencioso que contenía más promesas y advertencias que cualquier discurso. Se instalaron en un pequeño apartamento alquilado, un nido de esperanza donde comenzaron a tejer su vida juntos. Rosa trabajaba como recepcionista en una clínica dental y Manuel seguía en la fábrica, ahorrando cada centavo para su gran sueño. Pero la felicidad, a veces, es tan frágil como el sol en un día nublado. Apenas 6 meses después de la boda, la fábrica donde trabajaba Manuel cerró sus puertas. La crisis económica que azotaba la ciudad cayó como una guillotina, dejando a cientos de trabajadores, incluido Manuel, a la deriva. La noticia fue un golpe sordo, un eco del fin de una era. Manuel volvió a casa esa tarde con los hombros caídos y la sonrisa borrada de su rostro. Rosa lo abrazó, intentando infundirle la fuerza que ella siempre había encontrado en su propio hogar, pero un nudo de hielo comenzó a formarse en su estómago. Los días se convirtieron en un torbellino de incertidumbre. Las facturas se acumulaban como hojas secas en otoño, el alquiler, la luz, el agua. El salario de Rosa apenas cubría lo esencial, y los ahorros se desvanecían como arena entre los dedos. Las noches, antes llenas de planes y susurros, ahora estaban pobladas por un silencio tenso, pesado. Manuel buscaba trabajo sin descanso, pero cada puerta que tocaba parecía estar cerrada. Una noche, mientras compartían un plato humilde de arroz y frijoles, Manuel rompió el silencio. Su voz sonaba lejana, casi ajena. «Mi padre me dejó una finca en el campo», dijo, como si las palabras le pesaran. «No es mucho, pero podríamos empezar de nuevo allí. Al menos no tendríamos que preocuparnos por el alquiler». Rosa lo miró, sorprendida. Manuel apenas mencionaba esa finca, un lugar de su infancia que parecía envuelto en una neblina de recuerdos que prefería no visitar. Sabía que había crecido allí, pero siempre había percibido en él una renuencia a volver. «¿Estás seguro?», preguntó, buscando en sus ojos una señal de duda. Manuel asintió, aunque su mirada era más de resignación que de entusiasmo.
Es nuestra mejor opción. Podemos trabajar la tierra, vender en el mercado. Será duro, pero lo haremos juntos. Un torbellino de emociones sacudió a Rosa. Dejar la ciudad significaba abandonar todo lo que conocía, a sus padres, sus amigos, la comodidad de un mundo familiar. Pero quedarse era hundirse en un ciclo de deudas y desesperanza. Pensó en sus padres, siempre dispuestos a ayudar, pero aceptar su ayuda se sentía como una derrota, un peso más sobre los hombros ya agobiados de Manuel. Está bien, dijo finalmente, con una sonrisa que luchaba por ocultar su nerviosismo. Iremos al campo. Construiremos algo nuevo. Los días siguientes fueron un caos de preparativos. Empacaron su vida en unas pocas maletas. La despedida fue un nudo de abrazos y lágrimas. Siempre tendrán un hogar aquí, dijo Ana, con la voz rota. El autobús los arrancó de la ciudad, y Rosa vio por la ventana cómo los edificios grises daban paso a campos verdes y caminos polvorientos. El paisaje era hermoso, pero un frío presentimiento le recorría la espalda. ¿Qué les esperaba en ese lugar desconocido? Cuando llegaron, el sol bañaba el valle en una luz dorada. La finca era modesta, una casa de madera, campos verdes y un establo al fondo. Tenía una belleza rústica, pero también un aire de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Rosa respiró hondo, intentando absorber la calma del lugar, pero un escalofrío la sacudió. En la puerta de la casa, con los brazos cruzados y una expresión tan dura como la piedra, estaba ella. Doña Águeda, la madre de Manuel. Así que vinieron, dijo la mujer. Su voz era cortante, afilada como un cuchillo. Espero que estén listos para lo que significa vivir aquí. Rosa tragó saliva, sintiendo el peso de cada sílaba. Miró a Manuel, esperando que él dijera algo, pero él solo ofreció una sonrisa nerviosa, un gesto inútil para disipar la tormenta que se avecinaba. Gracias por recibirnos, doña Águeda, dijo Rosa, con una amabilidad que le costó un esfuerzo sobrehumano. Estoy segura de que aprenderé mucho aquí. La suegra la examinó de arriba abajo, con una ceja arqueada. Querer no es suficiente. Aquí hay que demostrar. Y con esas palabras, giró sobre sus talones y entró en la casa, dejando a Rosa en el umbral, con una sensación de frío que no tenía nada que ver con el clima. Esa noche, en una habitación pequeña con un colchón que crujía como si contara viejas penas, Rosa se preguntó si había tomado la decisión correcta. Afuera, el viento aullaba. A lo lejos, un burro rebuznó, un sonido melancólico que parecía el eco de su propia alma. Manuel la tomó de la mano. Todo estará bien, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Rosa cerró los ojos, aferrándose a la esperanza. Pero en lo profundo de su corazón, ya sentía la sombra de doña Águeda, una presencia implacable que no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro de su reino. La lucha apenas comenzaba. La primera mañana en la finca amaneció con el canto de los gallos, un sonido agudo que se clavaba en el silencio del campo. Un frío húmedo se colaba por las rendijas de la madera. Rosa se despertó sobresaltada, su cuerpo aún sintonizado con el ritmo artificial de la ciudad. Al llegar a la cocina, el aroma a café recién hecho flotaba en el aire, pero no había calidez en el ambiente. Doña Águeda ya estaba allí, moviéndose con una precisión militar. Pensé que las señoritas de ciudad no se levantaban tan temprano, murmuró sin mirarla, un dardo verbal lanzado con pericia. Aquí el que llega tarde, pierde su parte del trabajo. Rosa forzó una sonrisa. Quiero aprender todo lo que pueda para ser útil. Doña Águeda dejó caer la taza sobre la mesa con un golpe seco. Más te vale. Mi Manuel es un buen muchacho, pero es fácil que las mujeres inútiles lo malcríen. Las palabras cayeron como piedras en un pozo.
Rosa sintió la sangre subir a sus mejillas, pero la mirada desafiante de su suegra la silenció. Era como si doña Águeda estuviera esperando, deseando que fallara. Los días se convirtieron en una prueba de resistencia. Cada amanecer traía consigo una nueva tarea, una nueva crítica, una nueva forma de hacerle sentir que no pertenecía. El huerto, el mercado, la limpieza, todo se hacía bajo la supervisión implacable de doña Águeda. Si una zanahoria no era perfecta, si un plato no brillaba lo suficiente, si tardaba un minuto más de lo esperado, la reprimenda era inmediata y severa. Manuel intentaba mediar, pero sus palabras eran débiles, como susurros en medio de un vendaval. «Mamá, no seas tan dura con ella», decía, pero su voz se apagaba ante la mirada férrea de su madre. Rosa veía en él un amor genuino, pero también una impotencia que la dejaba desprotegida. Él estaba atrapado entre la lealtad a su madre y el amor por su esposa, y en esa encrucijada, Rosa siempre parecía llevar la peor parte. El mercado se convirtió en su única ventana al mundo exterior, un respiro agridulce. Allí, entre los puestos de frutas y el bullicio de la gente, Rosa sentía el peso de las miradas curiosas. Los murmullos la seguían como una sombra. «Es la nuera de doña Águeda», decían. «Pobre muchacha, no sabe en la que se metió». Cada comentario era una espina que se clavaba en su corazón. Unas semanas después, Rosa comenzó a sentir un cambio en su cuerpo. Náuseas matutinas que la doblaban de dolor, un cansancio que se adhería a sus huesos como el musgo a la piedra. En el silencio de su corazón, supo la verdad, estaba embarazada. Una alegría secreta y un miedo profundo la invadieron. ¿Cómo reaccionaría doña Águeda? ¿Usaría su estado como una nueva arma, como una prueba más de su debilidad? Decidió guardar el secreto, un pequeño tesoro que protegería de la amargura que impregnaba cada rincón de la finca. Pero su cuerpo comenzó a traicionarla. Una mañana, mientras cargaba un pesado balde de agua del pozo, un mareo la obligó a detenerse. Doña Águeda apareció como un espectro a su espalda. ¿Ya estás flojeando? Inútil. Ni siquiera puedes con una tarea tan simple. El insulto, sumado al agotamiento físico y emocional, fue demasiado. Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, un sonido familiar rompió la tensión. Las ruedas de un carruaje crujían sobre el camino. Del vehículo bajó una figura que Rosa creyó haber imaginado. Era su madre, Ana, con un ramo de flores silvestres en la mano y una sonrisa que parecía traer consigo todo el sol de la ciudad. «Rosa, mi niña», exclamó, corriendo a abrazarla. En los brazos de su madre, Rosa se derrumbó. Las lágrimas contenidas durante semanas brotaron sin control, un torrente de dolor, miedo y un inmenso alivio. El abrazo de Ana era un refugio, un ancla en medio de la tormenta. «Algo me decía que me necesitabas», susurró Ana, acariciando su rostro. La llegada de Ana fue como una brisa fresca en un día sofocante. Su presencia, serena pero firme, comenzó a cambiar la dinámica de la casa de una manera que Rosa nunca creyó posible. Ana no confrontaba a doña Águeda, la desarmaba con amabilidad. Se levantaba temprano, ayudaba en cada tarea y llenaba la casa con pequeños gestos de vida, flores en la mesa, una canción mientras cocinaba, una palabra amable para los vecinos. Poco a poco, el reino de terror de doña Águeda comenzó a resquebrajarse. Ana tejió a su alrededor una red de comunidad y afecto. Invitó a los vecinos a almorzar, compartió recetas de la ciudad, escuchó sus historias. La finca, antes un lugar aislado por el carácter agrio de su dueña, se convirtió en un punto de encuentro. Doña Águeda observaba, desconcertada y furiosa. Cada intento de reafirmar su autoridad chocaba contra la muralla de paciencia de Ana. «¿Por qué las verduras no están listas?»,
preguntaba con acidez. Ya las preparé, doña Águeda. ¿Quiere que le enseñe una nueva forma de cocinarlas?, respondía Ana con una sonrisa. La suegra se encontraba acorralada, no por la fuerza, sino por una bondad que no sabía cómo combatir. Mientras tanto, Manuel, sintiendo el cambio en el ambiente, decidió aceptar un trabajo temporal en la capital. Solo serán unos días, le prometió a Rosa. Con tu madre aquí, estarás bien. Pero la ausencia de Manuel fue la excusa que doña Águeda necesitaba. Sin su hijo como testigo, dejó caer cualquier pretensión de civilidad. Su crueldad se intensificó. Las tareas se volvieron más pesadas, las críticas más hirientes. Una mañana, el agotamiento finalmente venció a Rosa. Mientras intentaba apilar leña, un dolor agudo la atravesó. Dejó caer los troncos, doblándose mientras luchaba por respirar. Doña Águeda la vio. Sus ojos brillaron con una furia contenida por demasiado tiempo. «No eres más que un estorbo», gritó, y en un arrebato de ira, alzó su bastón, dispuesta a golpear. Rosa retrocedió, protegiendo instintivamente su vientre. El terror la paralizó. Pensó que era el fin. Pero entonces, un grito rasgó el aire. «Basta, doña Águeda». Era Clara, una vecina, que había escuchado los gritos desde el camino. Corrió hacia ellas, seguida por otros vecinos que se acercaban, sus rostros una mezcla de horror e indignación. La comunidad que doña Águeda había despreciado durante años ahora se erigía como un escudo humano frente a Rosa. «¿Cómo se atreve?», gritó Clara, interponiéndose entre ellas. «Está embarazada. ¿No tiene corazón?». La revelación cayó como una bomba. Los murmullos se convirtieron en un coro de desaprobación. «Es una vergüenza», gritó un hombre. «Maltratar así a una mujer en su estado». Doña Águeda se quedó inmóvil, el bastón cayendo lentamente a su lado. Miró a su alrededor, pero por primera vez en su vida, estaba completamente sola, juzgada por la comunidad que ella misma había alienado. Ana salió corriendo de la casa y envolvió a Rosa en sus brazos. Los vecinos las rodearon, ofreciendo agua, consuelo, protección. La autoridad de doña Águeda se había hecho polvo en un instante. Cuando Manuel regresó días después y se enteró de lo sucedido, la culpa y la rabia lo transformaron. Por primera vez, se enfrentó a su madre, no como un hijo temeroso, sino como un esposo y futuro padre. «Mamá», dijo con una firmeza que hizo temblar las paredes. «Rosa es mi esposa y va a tener a mi hijo. Esta es su casa tanto como tuya. Si no puedes respetarla, entonces tendrás que irte». Doña Águeda lo miró, sus ojos llenos de una incredulidad dolorosa. Pero en el fondo, sabía que había perdido. Su reinado había terminado. Una mañana, sin decir una palabra, empacó una pequeña maleta y se fue a vivir con su hermana. Su partida no fue una victoria ruidosa, sino un silencio lleno de significado. Con la sombra de doña Águeda disipada, la finca finalmente comenzó a florecer. Meses después, con la ayuda de Clara y el apoyo de toda la comunidad, Rosa dio a luz a una hermosa niña. La casa, que una vez fue un campo de batalla, se llenó con el sonido de la vida nueva. La risa de un bebé reemplazó los gritos y las críticas. El amor, pacientemente cultivado por Ana y defendido por la comunidad, había echado raíces y había transformado un infierno familiar en un verdadero hogar. Ana, sabiendo que su trabajo había terminado, regresó a la ciudad, dejando atrás a una hija fuerte, a un yerno que había encontrado su valor y a una nieta que crecería en un lugar donde la bondad era la ley más importante. Y así, Rosa, la joven que llegó al campo llena de miedo, descubrió que un hogar no es un lugar que se hereda, sino un refugio que se construye con amor,
paciencia y la fuerza silenciosa de un corazón que se niega a rendirse. Historias como la de Rosa nos recuerdan el poder de la resiliencia, la importancia de la comunidad y la increíble fuerza que una madre puede inspirar. Nos enseñan que incluso en la oscuridad más profunda, un acto de bondad puede encender una luz que lo cambie todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en el poder de los relatos para inspirar y sanar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca se está verdaderamente solo. Tu apoyo nos permite seguir dando vida a estas voces. Gracias por escuchar.